Mi esposa fue influenciada por sus amigas empoderadas para pedir el divorcio. Ella me abandonó a mí y a nuestros hijos en su búsqueda de libertad y empoderamiento. Ahora que se arrepiente de su error, ella quiere volver. Mi decisión es clara, no la necesitamos. Aún recuerdo el momento exacto en que mi esposa, Emma, soltó la bomba. Ella había solicitado un puesto de alta dirección en otro estado sin siquiera decírmelo, y ahora tenía la oferta. Simplemente me quedé allí, atónito, mientras ella me decía que quería mudar a toda la familia, a mí, a ella y a nuestros gemelos de 8 años, para comenzar este nuevo capítulo de su carrera. No fue solo la noticia en sí lo que me descolocó, fue el hecho de que había tomado esta decisión, que cambiaba nuestras vidas, sin siquiera tener una conversación conmigo. Ese fue el comienzo de que todo se desmoronara. Para entonces llevábamos 10 años casados, y 12 juntos. No era perfecto, pero ¿qué matrimonio lo es? Habíamos construido una vida aquí, cerca de mis padres, y por una buena razón. Mi papá había estado luchando contra la leucemia durante un par de años. Era grave, realmente grave. Mi mamá estaba haciendo todo lo posible por mantener la compostura, pero necesitaba apoyo, y como su único hijo, yo necesitaba estar aquí. No podía simplemente empacar e irme, dejándolos atrás. Emma lo sabía. Ella había estado allí durante el diagnóstico de mi papá, y había visto el precio que nos estaba cobrando a todos. Por eso su decisión se sintió como un puñetazo en la cara. Cuando me habló por primera vez de la oferta de trabajo, trató de plantearlo como una oportunidad para todos nosotros, un nuevo comienzo. Es un gran puesto con un salario que podría asegurarnos el futuro por años, dijo. Pero todo lo que yo podía pensar era, ¿cómo pudiste planear algo tan grande sin mí? No dije mucho esa noche. Simplemente la felicité, aunque se sintió forzado, y ambos nos fuimos a la cama sin decir una palabra más. A la mañana siguiente, tuvimos una de las peores peleas de nuestro matrimonio. Ella me llamó egoísta por negarme a considerar la mudanza. Le dije que era egoísta esperar que yo abandonara a mis padres, justo cuando más me necesitaban. Lo admito, perdí los estribos. La salud de mi papá había sido mi máxima prioridad desde el día en que enfermó, y pensé que Emma entendía eso. Pero en ese momento, era como si estuviéramos viviendo en dos realidades completamente diferentes. Ella seguía diciendo que se sentía estancada aquí y que necesitaba este cambio, mientras yo estaba estancado pensando en cómo no podía, bajo ninguna circunstancia, irme. No resolvimos nada ese día ni el siguiente. Las discusiones simplemente seguían llegando, y cada vez, nos aferrábamos más a nuestra postura. En un momento dado, traté de explicarle cuánto devastaría esta mudanza a mi mamá. Si yo me iba, ella tendría que manejar todas las necesidades médicas de mi papá por su cuenta, y aunque tengo familia extendida cerca, ninguno de ellos podía asumir el papel que yo tenía como su único hijo. Pero Emma simplemente le restó importancia. Dijo que yo estaba siendo demasiado sensible, como si la enfermedad de mi papá no fuera una razón lo suficientemente buena para poner nuestros planes en espera. Antes de todo esto, en realidad habíamos hablado de mudarnos. Ella había querido un cambio de escenario por un tiempo y, en ese momento, yo estaba abierto a ello. Pero eso fue antes del diagnóstico. Una vez que eso entró en escena, mudarse quedó fuera de discusión para mí. Pensé que ella entendía eso. Pensé que estábamos en la misma página. Claramente, no lo estábamos. Lo que dolió aún más, fue como ella comenzó a actuar como si yo la estuviera frenando a propósito. «Estás saboteando mi carrera», me dijo durante una de nuestras peleas. «¿Esperas que me quede sentada aquí para siempre, esperando a que tu papá...» No terminó la frase, pero yo sabía exactamente lo que iba a decir. Me golpeó como una bofetada en la cara. Mi papá no era solo un inconveniente, era mi padre, y yo estaba haciendo lo que cualquier hijo decente haría. La tensión en nuestra casa se volvió insoportable después de eso. Apenas hablábamos, a menos que fuera sobre los niños, e incluso esas conversaciones eran cortas y frías. Traté de hablar sobre otras soluciones, tal vez ella podría viajar diariamente o tomar el trabajo temporalmente mientras resolvíamos las cosas, pero no estaba interesada. Ella quería que todos nos mudáramos o nada en absoluto, y yo simplemente no podía hacerlo.
Nunca olvidaré el día en que finalmente hizo una maleta y se fue a quedar con sus padres por un tiempo. Ni siquiera me dijo que se iba. Simplemente llegó a casa después del trabajo, tomó algo de ropa y dijo, necesito un poco de espacio. No traté de detenerla. En ese punto, no estaba seguro de si siquiera sabía quién era ella. Así fue como comenzó, una decisión, una solicitud de trabajo, y de repente todo lo que habíamos construido durante 12 años se sentía como si se estuviera desmoronando justo frente a mí. Cuando Emma regresó de la casa de sus padres después de unos días, pensé que tal vez se había calmado y podríamos hablar las cosas. Pero en lugar de mejorar, se sentía como si estuviéramos caminando de puntillas el uno alrededor del otro, evitando la gran conversación que tenía que suceder. Entonces, una noche, me sentó y me dijo su decisión. Ella tomaría el trabajo. Dijo que lo había pensado mucho y detenidamente, y que esto era algo que tenía que hacer por sí misma. Pero aquí estaba el golpe, ya no me estaba pidiendo que fuera con ella. En cambio, sugirió que intentáramos vivir separados. Ella se mudaría a la nueva ciudad, comenzaría su trabajo y viajaría de regreso para vernos a los niños y a mí los fines de semana. No supe cómo responder. Una parte de mí estaba aliviada de que no me estuviera presionando para desarraigar mi vida, pero otra parte de mí sentía que este era el comienzo del fin. Quiero decir, ¿cómo sobrevive un matrimonio cuando una persona decide irse así? Ella estaba tratando de plantearlo como un compromiso, diciendo que era la mejor manera para que ambos obtuviéramos lo que queríamos. Pero todo lo que yo podía escuchar, era que ella ya había elegido su carrera por encima de nuestra familia. Peleamos por eso, por supuesto. Ella dijo, no te estoy abandonando, solo estoy tratando de hacer algo por mí misma por una vez. Le dije que el matrimonio no se trataba de yo y tú, se trataba de nosotros. Pero ella no lo escuchaba. Estaba decidida a irse, y ninguna cantidad de discusiones iba a cambiar su opinión. Eventualmente, cedí. Me dije a mí mismo que era temporal, que lo resolveríamos. Tal vez el tiempo separados nos daría el espacio que necesitábamos para calmarnos y volver más fuertes. Al menos, eso es lo que intenté convencerme. Pero en el fondo, creo que sabía que esto era más grande que un trabajo. Algo fundamental entre nosotros había cambiado, y no estaba seguro de que pudiéramos arreglarlo. Así que se fue. Empacó sus cosas y se mudó a su nuevo apartamento en la ciudad donde estaba su trabajo. Los primeros fines de semana, regresó como prometió. Los niños estaban tan emocionados de verla, y yo traté de actuar como si todo estuviera bien, pero no lo estaba. Esos fines de semana se sentían apresurados e incómodos, como si todos estuviéramos fingiendo que nada había cambiado, cuando todo lo había hecho. Durante la semana, intenté mantener las cosas lo más normales posible para los niños, escuela, tareas, cenas en la mesa, pero se dieron cuenta. Empezaron a preguntar cuándo volvería mamá a casa para siempre, y yo no tenía una buena respuesta para ellos. Está ocupada con el trabajo, les decía, pero incluso ellos podían notar que algo andaba mal. Y luego estaban las llamadas telefónicas, o la falta de ellas. Emma y yo habíamos acordado reportarnos durante la semana, pero no pasó mucho tiempo para que eso se desmoronara. Al principio, llamaba cada 2 noches. Luego era solo 1 o 2 veces por semana. Eventualmente, yo era el que hacía todas las llamadas, y la mitad del tiempo, ella ni siquiera contestaba. Cuando lo hacía, era cortante conmigo, casi como si le molestara que hubiera llamado. Los niños no recibieron un trato mucho mejor. Ella hablaba con ellos durante unos minutos, preguntaba sobre su día y luego cortaba la llamada rápidamente, diciendo que estaba cansada o ocupada. Podía ver cuánto les dolía, pero ¿qué podía hacer yo? Estaba tratando de mantener todo unido para ellos, mientras Emma estaba allá afuera viviendo su nueva vida. El punto de inflexión llegó unos 4 meses después de que ella se mudara. Vino a casa un fin de semana, pero algo era diferente. Parecía distante, incluso más de lo habitual. Y luego, de la nada, me entregó una pila de papeles, papeles de divorcio. Me sentó y dijo, ya no puedo hacer esto. Así, sin más. Sin advertencia, sin discusión. Yo estaba furioso, pero más que eso, tenía el corazón roto. ¿Cómo llegamos aquí?
¿Cómo terminaron 12 años juntos con una pila de papeles en la mesa de la cocina? Ni siquiera tenía la energía para pelear con ella en ese momento. Estaba tan agotado por meses de discusiones y el estrés constante de nuestra situación que simplemente asentí y dije, está bien. Ella me dijo que pensaba que esto era lo mejor para todos, pero no pude evitar sentir que todo esto era para ella, que el resto de nosotros éramos solo daños colaterales en su búsqueda por ser feliz. Mirando hacia atrás, no sé si hubo algo que pudiera haber hecho diferente. Ella había tomado su decisión mucho antes de esa conversación, y yo solo fui el último en enterarse. Después de que Emma se mudó y nuestro divorcio se volvió inevitable, comencé a notar cambios en ella que no había visto antes. Una gran parte de ello, creo, fue la gente de la que comenzó a rodearse. Un nombre seguía apareciendo, Berlín. Era una vieja amiga de la escuela secundaria, alguien con quien Emma solía ser cercana hace años. Yo también conocía a Berlín, pero nunca me había caído bien. Ella siempre daba esa vibra de que solo velaba por sí misma y no le importaba quién saliera herido en el proceso, el tipo de persona que perseguía a hombres ricos no por amor, sino por lo que podían proveer. Tampoco era un secreto. Berlín solía presumir de ello como si fuera algún tipo de logro. Emma y Berlín se habían distanciado durante años, pero después de que Emma se mudó por su trabajo, Berlín reapareció de alguna manera. Ella vivía en el mismo estado y comenzaron a salir de nuevo. Al principio, no le di mucha importancia. Supuse que Emma se sentía sola en un lugar nuevo y necesitaba a alguien familiar. Pero a medida que su amistad crecía, las cosas empezaron a cambiar. Emma volvía a casa los fines de semana y hablaba de Berlín y su nuevo círculo de amigas como si fueran mujeres increíbles e inspiradoras. Nunca olvidaré la forma en que las describió, madres solteras que eran, en sus palabras, fuertes, independientes y viviendo la vida bajo sus propios términos. Pero cuanto más aprendía sobre ellas, menos impresionado estaba. Por lo que Emma me contó, estas mujeres no eran exactamente modelos a seguir. La mayoría de ellas se habían involucrado con hombres ricos y casados, habían tenido hijos, y ahora vivían cómodamente de la manutención y del dinero para guardar silencio. Pintaban esta imagen de libertad y empoderamiento, pero todo lo que yo veía era manipulación y codicia. No dije mucho al principio. Emma ya estaba a la defensiva sobre muchas cosas, y yo no quería empezar otra pelea. Pero eventualmente, le dije cómo me sentía. Le dije que no creía que Berlín y sus amigas fueran el tipo de personas de las que debería estar tomando consejos, especialmente sobre relaciones y familia. Emma le restó importancia, dijo que yo estaba juzgando y me dijo que no conocía a estas mujeres como ella. Ese fue el final de esa conversación, al menos por un tiempo. Lo que no me di cuenta en ese momento fue cuánta influencia estaba empezando a tener esta gente sobre ella. Berlín, en particular, parecía tener su atención, y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a sentir que me estaban empujando lentamente fuera de la vida de Emma. Cada decisión que tomaba parecía alinearse más y más con el tipo de estilo de vida que Berlín y sus amigas promovían. Cuando Emma solicitó el divorcio, no pude evitar pensar que Berlín tenía algo que ver con ello. No tenía pruebas, por supuesto, pero el momento se sentía demasiado conveniente. Emma admitió más tarde, mucho más tarde, que Berlín y sus amigas la habían animado a seguir adelante con el divorcio. Le dijeron que era empoderador, que merecía ser feliz y que, si yo no podía apoyar sus sueños, entonces estaba mejor sin mí. Para ellas, una familia y un matrimonio de una década eran solo obstáculos, cosas para mudar como piel vieja para poder pasar al siguiente capítulo de tu vida. Supongo que Emma se creyó eso, al menos por un tiempo. Fue frustrante, porque yo se lo había advertido. Le dije que Berlín no era una buena influencia, que sus consejos eran egoístas y cortos de vista. Pero Emma no quería escucharlo. Estaba atrapada en esta idea de libertad e independencia que Berlín y sus amigas estaban vendiendo. Y la peor parte fue que las decisiones de Emma no solo la afectaron a ella, me afectaron a mí, a nuestros hijos y a la vida que habíamos construido juntos. Después de que finalizó el divorcio, Emma se mantuvo en contacto con Berlín y su grupo. Incluso comenzó a hablar de ellas como si fueran su sistema de apoyo. Pero a medida que pasaba el tiempo, las grietas comenzaron a mostrarse. Emma dejó de presumir sobre cuán empoderada se sentía y comenzó a sonar. Bueno, sola.
Me llamó una noche y admitió que había comenzado a sentirse desconectada de estas mujeres, como si no fueran tan solidarias o edificantes como había pensado originalmente. No me sorprendió. A ellas nunca les importó ella, les importaba arrastrarla a su forma de pensar. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Nuestro matrimonio había terminado, nuestra familia estaba dividida y Emma se quedó tratando de reconstruir una nueva vida. ¿Y para qué? Por una idea equivocada de felicidad que alguien más la convenció de que merecía. Es difícil no sentirse amargado por eso. Luché tanto para mantenernos juntos, pero al final, sus supuestas amigas hicieron más daño del que jamás hubiera imaginado. Cuando finalmente se firmaron los papeles del divorcio, se sintió como si alguien hubiera accionado un interruptor en mi vida. Todo lo que había sido tan caótico durante meses, de repente se volvió tranquilo, demasiado tranquilo. No hubo ninguna batalla judicial dramática ni pelea por la custodia. Emma ni siquiera quiso discutir sobre quién se quedaba con qué. Me dejó la casa a mí y a los niños, diciendo que resolvería las cosas más tarde. En ese momento, pensé que tal vez esa era su forma de aliviar su culpa, o tal vez simplemente no quería lidiar con la molestia. De cualquier manera, estaba hecho. Por el bien de los niños, tratamos de mantener las cosas civilizadas. Emma acordó volver los fines de semana para pasar tiempo con ellos. Sin embargo, no se quedaba en la casa, los llevaba a casa de sus padres o salía a hacer algún tipo de actividad. Podía notar que los niños estaban confundidos. Eran pequeños, pero no tan pequeños como para no notar el cambio. Una noche, mi hijo me preguntó, ¿por qué mamá ya no vive aquí? ¿Cómo respondes a eso? Le dije algo sobre que los adultos tienen desacuerdos y necesitan espacio. No sabía qué más decir sin empeorar las cosas. Los fines de semana se convirtieron en esta extraña rutina. Emma recogía a los niños el viernes por la noche o el sábado por la mañana, dependiendo de su horario, y luego los traía de regreso el domingo por la noche. Al principio, trató de incluirme en actividades familiares, cosas como ir al parque o salir a cenar, pero no se sentía bien. No estaba listo para jugar a fingir que todavía éramos una pequeña familia feliz. Eventualmente, ella dejó de preguntar, y creo que se sintió aliviada. Durante la semana, éramos solo yo y los niños. Los levantaba para la escuela, ayudaba con la tarea y hacía todo lo posible para mantener la casa funcionando. Era mucho para manejar, especialmente porque también estaba tratando de cumplir con el trabajo, pero al menos tenía una rutina. Emma, por otro lado, parecía estar luchando. Cuando llamaba durante la semana, lo cual no era a menudo, sonaba cansada, distraída. A veces no llamaba en absoluto. Los niños también empezaron a notar eso. Recuerdo un fin de semana en que Emma llegó tarde a recogerlos. Parecía exhausta, como si no hubiera dormido en días. Trató de disimularlo, diciendo que el trabajo era simplemente estresante, pero yo podía notar que había más que eso. Se había mudado para perseguir este gran sueño, y ahora se estaba dando cuenta de que no era lo que pensaba que sería. Su trabajo, que sonaba tan increíble en papel, no estaba resultando. Había mencionado de pasada que a la compañía no le estaba yendo tan bien como afirmaban, y todos enfrentaban recortes salariales. Ella había construido su decisión de irse sobre una base que ya se estaba desmoronando, y ahora estaba atrapada tratando de mantenerla unida. Luego estaban las amigas. ¿Recuerdan a Berlín y su equipo? Habían estado tan ansiosas por empujar a Emma hacia este nuevo capítulo de su vida, pero ahora que ella necesitaba apoyo real, no aparecían por ninguna parte. Emma no dijo mucho al respecto, pero pude notar que había dejado de mencionarlas en las conversaciones, y las pocas veces que lo hacía, no era con el mismo entusiasmo de antes. Creo que finalmente las estaba viendo como realmente eran. Pero en ese momento, ¿qué podía hacer yo? Ya había pasado tanto tiempo tratando de advertirle, tratando de luchar por nuestro matrimonio, y todo lo que había conseguido era un divorcio. Mi enfoque estaba en los niños ahora. Quería asegurarme de que se sintieran amados y apoyados, incluso si su mundo se había puesto patas arriba. La primera gran prueba llegó cuando Emma y yo tuvimos que sentarnos y hablar sobre el futuro, custodia, finanzas, todas las cosas que habíamos estado evitando. Ella sugirió un acuerdo verbal donde los niños se quedarían principalmente conmigo y ella visitaría regularmente.
Acepté, pero dejé claro que esto no se trataba solo de conveniencia, los niños necesitaban estabilidad y necesitaban a un padre que estuviera completamente presente. Emma no discutió. Creo que sabía que no estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad en ese momento. Aún así, hubo un momento durante esa conversación en el que me miró, y pude ver cuánto arrepentimiento llevaba consigo. No lo dijo abiertamente, pero estaba allí en su rostro, en la forma en que su voz temblaba cuando hablaba de extrañar a los niños. Por una fracción de segundo, casi sentí lástima por ella. Pero luego recordé todo, las decisiones que había tomado, las personas a las que había escuchado y el hecho de que nos había abandonado. Lo que fuera que estuviera sintiendo, era un desastre creado por ella misma. Cuando se fue ese día, sentí como si finalmente hubiera cerrado el libro sobre nosotros. Ya no estaba enojado, solo había terminado. Mi energía tenía que ir hacia las personas que más importaban ahora, nuestros hijos, y eso es exactamente lo que hice. Alrededor de un mes después de que finalizó el divorcio, Emma me llamó. Era tarde, mucho más allá de la hora en que generalmente se comunicaba. Pensé que podría ser algo sobre los niños, así que contesté de inmediato. Pero la voz al otro lado no era la Emma compuesta, casi distante, con la que había estado tratando durante meses. Estaba llorando, apenas capaz de pronunciar sus palabras. Al principio, me alarmé. Pregunté si les había pasado algo a ella o a los niños, pero ella seguía diciendo, lo siento mucho. Cometí un error. Eso me desconcertó. No sabía de qué estaba hablando al principio, pero a medida que seguía hablando, todo empezó a salir. Me contó lo sola que había estado desde el divorcio. Dijo que la vida que pensaba que quería no era lo que esperaba, que se sentía vacía. Intentó tener citas, incluso fue a algunas citas a ciegas, pero nada funcionó. Cada vez, se encontraba comparando a estos hombres conmigo, con nuestra vida juntos, y se dio cuenta de que lo había tirado todo por algo que ni siquiera existía. No supe cómo responder. Simplemente me senté allí escuchando. Una parte de mí quería consolarla, otra parte de mí quería colgar porque, por mucho que estuviera derramando su corazón, todo lo que yo podía pensar era en cuánto dolor habían causado sus decisiones, no solo para mí, sino para los niños. Era difícil sentir simpatía por alguien que había incendiado la vida que construimos juntos y ahora estaba llorando sobre las cenizas. Entonces dijo algo que realmente se me quedó grabado. Admitió que Berlín y sus supuestas amigas la habían presionado para pedir el divorcio. La habían convencido de que merecía algo mejor, que su familia la estaba frenando y que encontraría la felicidad una vez que fuera libre. Pero una vez que se firmaron los papeles y ella estuvo sola, no fueron el sistema de apoyo que decían ser. Se dio cuenta de que a estas mujeres no les importaba a ella, les importaba validar sus propias decisiones. Habían usado su situación para sentirse mejor consigo mismas, y cuando ella estaba luchando, no estuvieron allí para ella. Escuchar eso me puso más enojado de lo que ya estaba. Le dije, te advertí sobre ellas. Te dije que no eran buenas personas, pero no quisiste escuchar. Ella comenzó a disculparse de nuevo, diciendo que debería haber confiado en mí, que debería haber luchado más por nosotros. Pero en ese punto, ¿qué podía hacer yo con sus disculpas? Era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Lo que realmente me llevó al límite, sin embargo, fue cuando comenzó a hablar de su trabajo. Admitió que las cosas tampoco iban bien en el trabajo. La empresa que parecía tan prometedora estaba recortando salarios y sobrecargando a los empleados. Ella se sentía miserable allí y quería renunciar. Y mientras seguía hablando, me di cuenta de algo, esto no se trataba solo de arrepentimiento o culpa. Ella quería volver. No solo con los niños, sino conmigo. Dijo que nos extrañaba, que extrañaba la estabilidad de nuestra familia, la vida que teníamos juntos. Quería volver a casa y empezar de nuevo. Pero todo lo que pude sentir fue frustración. Le dije, hiciste tu elección, Emma, escuchaste a personas a las que no les importabas, y ahora estás viviendo con las consecuencias. Empezó a llorar más fuerte, rogándome que reconsiderara, diciendo que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Pero ya no podía confiar en ella. ¿Cómo podría? Se fue cuando más la necesitaba. Se puso a sí misma primero, y ahora que las cosas no iban como quería, estaba buscando una salida.
Le dije que no estaba interesado en empezar de nuevo. Dijo que mi enfoque estaba en los niños ahora y que no necesitaban quedar atrapados en este vaivén, necesitaban estabilidad, y eso es lo que les iba a dar. Ella trató de discutir, diciendo que podía ser mejor, que podía hacer que funcionara esta vez. Pero lo corté de raíz. Le dije, no te necesitamos, Emma. Los niños y yo estamos bien sin ti. Tal vez fue duro, pero era la verdad. Cuando colgué, sentí esta mezcla de ira y alivio. Estaba enojado porque ella pensaba que podía simplemente volver y arreglar todo como si fuera así de simple. Pero estaba aliviado porque, por primera vez, sentí que tenía control sobre mi vida de nuevo. Ella no iba a arrastrarme de vuelta al caos que había creado. A la mañana siguiente, me desperté con mensajes de sus padres diciéndome que había sido demasiado duro con ella. Dijeron que estaba devastada y que debería haber sido más comprensivo. Pero lo que no entendían, era que yo había pasado años siendo comprensivo, ¿y a dónde me había llevado eso? No, esta vez me elegía a mí mismo y a los niños. Ella había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con ellas. Después de esa llamada con Emma, algo cambió en mí. Sentí como si finalmente hubiera cerrado la puerta de ese capítulo de mi vida. Ya no estaba enojado, al menos no de la misma manera. Era más una aceptación de que las cosas nunca iban a volver a ser como eran y, honestamente, no quería que lo hicieran. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo de claridad sobre lo que necesitaba hacer, concentrarme en mis hijos y reconstruir mi vida, un paso a la vez. Emma cumplió su palabra de estar más presente para los niños. Unas semanas después de nuestra conversación, dejó su trabajo y se mudó de regreso a nuestra ciudad. Consiguió un apartamento a solo unas cuadras de distancia, lo que facilitó que los niños dividieran su tiempo entre nosotros. Admito que al principio era escéptico. Me preguntaba si realmente cumpliría o si esto era solo otro intento de aliviar su culpa. Pero hay que reconocerle que apareció. Estuvo allí para los eventos escolares, hizo tiempo para sus actividades y comenzó a construir una relación con ellos nuevamente. Podía ver que los niños estaban más felices teniéndola cerca más seguido. No entendían completamente todo lo que había pasado entre nosotros, y yo no iba a cargarlos con los detalles. Para ellos, era suficiente que mamá y papá se llevaran bien de nuevo, al menos por su bien. Y nos llevábamos bien. Quiero decir, no nos llamaría amigos, pero éramos civiles. Hablábamos cuando era necesario, principalmente sobre los niños, y manteníamos las cosas lo más pacíficas posible. No siempre fue fácil, pero fue mejor que la tensión constante que solíamos tener. Durante todo esto, comencé a concentrarme en mí mismo también. Había pasado tanto tiempo desde que había hecho eso, desde antes de que mi papá enfermara, honestamente. Comencé a hacer ejercicio de nuevo, a pasar tiempo con amigos e incluso a retomar pasatiempos que había dejado de lado a lo largo de los años. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y luego, unos meses después del divorcio, conocí a alguien. Se llama Rachel, y también es madre soltera. Nos conocimos a través de amigos en común, y las cosas simplemente encajaron. Ella es amable, divertida y comprensiva de una manera que no había experimentado en años. Empezamos a salir discretamente, sin querer apresurar nada, especialmente con los niños involucrados. Pero a medida que las cosas se ponían más serias, me di cuenta de que era hora de presentarla. Estaba nervioso por cómo reaccionarían, pero para mi alivio, lo manejaron bien. Los hijos de Rachel tienen edades cercanas a los míos, así que todos se llevaron bien de inmediato. Hicimos una barbacoa en mi casa, y verlos jugar juntos, riendo como si se conocieran de siempre, fue un momento que nunca olvidaré. Por primera vez, sentí que podía haber un futuro, uno bueno. Por supuesto, Emma se dio cuenta. Nunca dijo nada directamente, pero hubo un cambio en su actitud. Comenzó a traer recuerdos de nuestra vida juntos, pequeñas cosas que no había mencionado en años. Luego, un día, mientras esperaba a que los niños recogieran sus cosas, lo dijo abiertamente, quería intentarlo de nuevo. Preguntó si podíamos tener una cita, solo para ver si quedaba algo entre nosotros. No supe qué decir al principio. Una parte de mí sintió lástima por ella, parecía tan vulnerable en ese momento.
Pero la otra parte de mí sabía la respuesta de inmediato. Le conté sobre Rachel, sobre lo feliz que estaba y cuánto valoraba el progreso que había hecho. Dije que no creía que volver a estar juntos fuera una buena idea, no solo por Rachel, sino por todo lo que habíamos pasado. Ella lo tomó mejor de lo que esperaba, aunque pude ver el dolor en sus ojos. Me agradeció por ser honesto y dijo que entendía. Incluso dijo que estaba feliz por mí, lo cual creo que decía en serio, aunque le doliera. Esa conversación fue difícil, pero tenía que suceder. Creo que nos dio a ambos un cierre. Ahora, estoy en un lugar en el que nunca pensé que estaría después de todo lo que pasó. La salud de mi papá está mejorando, mis hijos están felices y he encontrado a alguien que me hace sentir vivo de nuevo. Emma y yo estamos compartiendo la crianza lo mejor que podemos, y aunque no sé qué depara el futuro, sé esto, finalmente estoy avanzando, y se siente bien.